Este es un trabajo conjunto entre el Instituto de Matemáticas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor siempre venir aquí a Limas. Este, este es un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto de Matemáticas. Vamos a hablar un poquito de aspectos de cómputo a los que quizás no están muy acostumbrados, sobre todo los estudiantes, que son aplicaciones de la computación a la biomedicina o a las ciencias de la salud. Y especialmente la parte en la que probablemente están menos acostumbrados es en pensar al cuerpo humano y a la célula y a los seres vivos como si fuéramos computadoras. Por suerte la plática anterior me va a ayudar mucho a ser más concreto en lo que acabo de decir. Eh, y no me pela esta cosa. Ya me pelo, ya me pelo. Y bueno, este trabajo surgió, bueno, es un proyecto muy grande, pero en particular voy a hablar de un aspecto que surgió de un estudiante del posgrado de computación, el cual es sede aquí el Instituto de Limas. Entonces, ella es Diana García, una de las estudiantes más brillantes que han pasado por este posgrado. Y bueno, como les decía, quisiera empezar convenciéndolos de que lo que se conoce como el dogma central lo podemos reinterpretar nosotros como pensar a la célula como si fuera una computadora, como si fuera un autómata. Entonces, como bien oímos en la plática anterior de Jesús Sabas, eh, un autómata tiene pues sensores del exterior, tiene una capa exterior. En el caso de la célula, pues en su membrana tiene sensores, tiene canales, tiene cosas que le permiten sensar el medio ambiente. Luego hay una capa intermedia en la que estos metabolitos entran. Hay una parte lógica, un programa, una memoria que está en el DNA. Hay todo un programa y todo un, digamos, esto es el CPU, ¿no? Que permite traducir eso que está sensando tanto adentro como afuera en acciones, que esencialmente es producir proteínas. Y luego esas proteínas o se quedan aquí adentro como productoras de otras proteínas o salen y se comunican con otras células. Y entonces tenemos un módulo de entrada, tenemos un módulo lógico y tenemos un módulo de salida. O sea, una célula es una computadora. Y como tal, la podemos programar y reprogramar. El premio Nobel a las ciencias de la salud hace unos 4 o 5 años, si la memoria no me falla, fue las primeras personas que lograron reprogramar una célula. Agarraron una célula de piel y, como se dice, activando 4 genes, la regresaron a un estado pluripotencial. Es el primer caso de reprogramación celular exitoso. ¿Y por qué es esto? Ustedes se preguntarán, bueno, pues todas las células, según nos enseñaron en la prepa, pues tienen la misma información genética, ¿no? La mitad de mi papá, la mitad de mi mamá. Y entonces, ¿cómo es que tengo tantos tipos celulares? Si todas tienen el mismo programa, pues ¿cómo le hicimos para tener neuronas y hepatocitos y cardiocitos y, ¿no? Epitelios y demás? Resulta que hay otra capa que no es solo la genética, sino lo que se conoce como la epigenética, que es precisamente esta comunicación de la célula con su medio ambiente, lo que la va reprogramando, le va cambiando qué tipo de proteínas va a producir. Y eso pues nos da toda la variedad celular que conocemos, ¿verdad? Más o menos para que se den una idea de qué estamos hablando, un cuerpo humano tiene aproximadamente del orden de 10 a la 14 células. Número chonchito.
Y si fuéramos muy estrictos, todas y cada una de ellas tienen un tipo celular diferente. O sea, aunque yo vea aquí células de piel muy parecidas, en realidad, si yo me voy al detalle y las analizo, voy a encontrar diferencias. Pero entonces no podríamos hacer nada. Si nuestro mapa de clasificación es 10 a la 14, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, eso más o menos lo reducimos como a 200 tipos celulares en un cuerpo humano, de los cuales pues, los famosos pues, son las neuronas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay otros que están ahí menos famositos, ¿no? Esa información la podemos codificar en gráficas. A los estudiantes van a tener que llevar una clase que se llama teoría de gráficas y los que ya estudiaron, pues espero que la hayan llevado. Una gráfica no es más que una representación de puntitos y rayitas, son relaciones. En este caso son los puntitos representan genes y hay una arista entre ellos si estos se coexpresan, es decir, se expresan simultáneamente en alguna de sus funciones o se están coexpresando casi todo el tiempo, digamos. Hay otro tipo de gráficas que se usan para representar cuando un gen activa a otro gen, ayuda, pues entonces le ponemos una flechita que va de aquí para allá. Y estas gráficas son enormes. Para estudiarlas justo requerimos de cómputo, porque estudiarlas a mano es imposible. Para que se den una idea, hoy en día se conocen del orden de 25,000 genes. Entonces, ¿cómo se relacionan esos 25,000 genes? Pues es un graficón gigante, ¿no? Entonces, la manera de estudiarlo es pues con una batería de experimentos que se hacen de ver cuáles genes se están expresando y cuáles no, y cómo cambia esto, porque además esto está cambiando con el tiempo. Pues es una serie de baterías de estudios eh, biológicos que para aquellos, ahora que está de moda eso del Big Data, en serio Big Data, el que se produce en los omics, ¿no? El proteomics, genomics, metabolomics y todos esos omics, producen cientos de miles de datos, por no hablar de millones. Y para procesar toda esa información, pues se han estado desarrollando en los últimos pocas décadas pues una batería de softwares y de algoritmos para procesar esa información y sacar información relevante de todo eso que regresan esos experimentos. En particular, aquí hay un ejemplo de cómo cambia el cableado entre los genes en los tumores más famosos, en los 10 tumores más importantes. Estos cables verdes aparecen y los cables rojos desaparecen. Entonces, conforme se está haciendo un tumor. Entonces, esto es un sistema dinámico, la cosa está cambiando y se crean y se desaparecen conexiones entre todos este tipo de nodos de la red. Entonces, esto es tan complicado que pues mejor estudiamos casos súper concretos, ¿no? Agarramos un tipo celular, que es, yo les voy a platicar uno en particular, y lo estudiamos muy en detalle y así como en chiquito, y eso ya es suficientemente complicado, como van a ver. Entonces, hay una enfermedad que se llama fibrosis hepática, que termina en cirrosis, y usualmente les da ya a los estudiantes de ingeniería porque son bien pipas, ¿no? Y a otros. Y se sabe hoy en día que esto está provocado porque hay un tipo celular que se llama célula estelar hepática que vive en esto que se llama el espacio de Dice, que está entre, digamos, la sangre y los hepatocitos. Y la sangre usualmente viene, entra por estas fenestras, llega a los hepatocitos la procesan y luego vuelve a salir por aquí, se regresa a la sangre y el alimento procesado. Y estas células usualmente están ahí tranquilitas, nada más acumulando retinoides, es decir, vitamina A. Y cuando uno está estresando a esta célula, ya sea pues, entrándole duro al chupetín o por el virus de la hepatitis o por otros motivos, entonces cambia su tipo celular. Se dice que se activa y se vuelve una célula que se parece mucho más a la célula de un músculo. Y entonces empieza a producir fibra, es decir, colágena. Se tapan las fenestras y entonces la sangre ya no fluye tranquilamente
y nos enfermamos, ¿no? Nos da fibrosis hepática y luego pues, ya nos morimos, ¿no? Surge la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer para regresarla a su estado o matarla? Entonces, pues se sabe, después de algunas investigaciones, que si uno expresa un gen que se llama pipargama, entonces uno puede regresar a la célula a su estado quiescente. Entonces dirán, bueno, pues si ya se solucionó, pues entonces ya qué hay que hacer, ¿no? Bueno, resulta que si uno expresa pipargama hacia lo pendejo, pues puede ser muy bueno para el hígado, pero también tiene efectos secundarios muy graves en otros sistemas. Entonces uno no puede simple y sencillamente prender pipargama en todo el cuerpo. Entonces la idea de lo que estamos haciendo es hacer un autómata molecular que sea capaz de activar a pipargama en las células, solo en las células estelares hepáticas y solo en aquellas que estén activadas. Entonces, para este fin, pues tuvimos que estudiar a pipargama muy en detalle. Entonces, y aquí es donde viene la tesis de Dianita. Cuando uno va a la literatura y ve uno pipargama, se encuentra esta serie de diagramas que usan los biólogos, que dicen, bueno, pues aquí están estos sensores de membrana que fosforilan a la proteína y eso acaba activando a pipargama, ¿no? Y pipargama pues hace que se produzca o no tal otro gen, ¿no? Entonces, leyendo no menos de 200 artículos, resumimos toda esa información en esta gráfica que está aquí. Pero el estudio de esta gráfica es muy complicado porque tiene 67 vértices. Entonces, pues ya se imaginarán, ya nada más la información de prendido y apagado en 67, es 2 a la 67, que como todos sabrán es un número astronómico, es un número gigante. Entonces tuvimos que hacer chiquita la gráfica. Y ahí es donde venimos los matemáticos, ¿no? También tenemos chamba, ¿no? Entonces había que hacerla chiquita, ¡pum! Entonces ya la hicimos chiquita. Y entonces hicimos una reducción teórica a una gráfica de 38 vértices. Y bueno, hay que garantizar que esa gráfica de 38 vértices sigue teniendo toda la información relevante que nos interesaba, ¿no? Y ahí es donde vienen los teoremas y dicen, bueno, pues los puntos fijos del sistema dinámico son los mismos, se preservan. Esto va a estacionarse en una órbita, si solo si la otra, y ¿no? Entonces ya viene una caracterización. Ahí es donde está mi chamba. Y una vez pues sí ya se puede estudiar en una computadora digital, ¿no? 2 a la 38, pues ya es un número grande, pero pues ya es muy tratable, ¿no? Y pues ya le estudiamos sus puntos fijos, ¿no? Acá arriba están, piensen en esto como en una computadora, ¿no? Es una computadora muy simple, tiene 5 botones, su pantalla tiene 5 foquitos, ¿no? Y esto que está adentro, pues es la lógica, es el CPU, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aprieto los botoncitos? Pues estos se echan a andar y yo aquí estoy apretando botones y aquí veo si se prenden o no se apagan, ¿no? Entonces, los puntos fijos de ese sistema dinámico, que está, insisto, cambiaba con el tiempo, pues son estos. Y todos corresponden al estado quiescente, es decir, mis indicadores de activación están todos apagados. Pero hay unas órbitas de atracción, esto es lo que se llama una cuenca de atracción, estos son los estados del autómata, y uno va caminando en la gráfica y de pronto cae uno, si no en un punto fijo, pues en una órbita y se queda ahí uno dando vueltas. Son las cuencas de atracción. Hay ciertas órbitas de tamaño 4 que corresponden al estado de activación. Para nuestra sorpresa, nunca se nos activaba completamente la célula. Si bien había proliferación y expresión de alfa-ESMA, los otros 3 indicadores de activación permanecían apagados. Entonces, de manera digital y con este modelo nos permitió predecir que había un gen protector que se llama SMAD7, que hay que apagarlo para que se active completamente la célula. Y bueno, y como se esperaba, pues si uno prende pipargama, pues entonces se desactiva y regresa a su estado quiescente. Entonces, esta aplicación del cómputo digital que permite predecir estados y permite extraer genes clave en la red de expresión
es gracias a que pudimos traducir el problema y no tener que hacer N mil experimentos en un laboratorio, sino hacer experimentos virtuales, digitales en la computadora, generando nuestro propio software. Entonces, estoy convencido que el siglo XXI será recordado en la historia como el siglo en el que la biología se volvió una ciencia dura, así como la física. Y eso va a ser gracias a la biología de sistemas y a estos modelos predictivos, ¿no? Tenemos tiempo para preguntas, por favor. Doctor, muchas gracias por compartir su conocimiento y por dirigir una tesis o participar en una tesis tan interesante. Le quiero preguntar sobre qué herramientas matemáticas utilizó para hacer esa reducción y hacer ese análisis en una red. Bueno, pues son ciertas heurísticas que surgieron se llama teoría de gráficas. Y entonces, eh, déjame ponerte un ejemplo. Si yo tengo un ciclo dirigido verde, es decir, que este cuate prende a este, y este prende a este, y este prende a este, y así, ¿no? Entonces, ese ciclo dirigido forma parte de lo que en gráfica se conoce como una componente fuertemente conexa. En una componente fuertemente conexa, si yo prendo uno de esos genes, se van a prender todos. Entonces, ¿para qué meto a todos? Pues reduzco eso y lo trato como si fuera una sola cosa. Entonces, de las partes de la reducción es fijarte en las componentes fuertemente conexas, reducirlas. Y lo que te queda, pues, se puede demostrar teóricamente, pues, un ejercicio, que lo que te queda es una gráfica transitiva, sin ciclos. Entonces, pues ya todo es más fácil, ¿no? Por eso es que ya, como es transitiva, entonces, o acíclica, entonces pues ya tienes una entrada y tienes una salida, ¿no? Ya todo va entonces ya son cascadas de señalización. Es un tipo de las reducciones que se usan, ¿no? Yo sí te oigo. Bueno, nos platicó un proceso de la biología a entendía una simulación matemática, computacional. Descubrieron un gen que hay que apagar. Por este descubrimiento y estas simulaciones, y este descubrimiento, ¿cómo queda la perspectiva ya de regreso a la biología? Qué bueno que me haces esa pregunta, esa es una muy buena pregunta. Eh, esta tesis la acabamos hace como 3 años. Entonces descubrimos SMART7, entendimos cuál era el proceso, retroalimentación negativa que tiene SMART7, y se la regresamos a los biomédicos como pregunta, ¿no? Oigan, pues aquí está este gen SMART7. Bueno, antes que regresárselas, pues fuimos a la literatura, fuimos al Biomed, ¿no? A buscar todo lo que se sabía de SMART7 y no había nada en ese momento relacionado a la fibrosis hepática. Sí al cáncer de colon, sí a otra enfermedad en la boca, pero nada relacionado a la fibrosis hepática. Entonces, pues, se la regresamos a los biomédicos. Entonces dijimos, bueno, pues allá hay un chorro de bancos que le han sacado ahí las celulitas, ¿cómo se dice cuando sacan se me fue el nombre, una biopsia, un chorro de biopsias que tienen de enfermos de fibrosis, tanto alcohólicos como no alcohólicos, ¿no? ¿Verdad? A ver qué onda con SMAF. Yo decía, pues debe de haber varias isoformas de SMAF. Resulta que no iba por ahí y finalmente encontramos que hay un fenómeno epigenético que apaga SMART7 con unos RNA de interferencia silenciadores que se llaman. En fin, hay todo un mecanismo de epigenética que termina apagando a SMART7 y es por eso que sí te da fibrosis, ¿no? Ahora hay gente que no es propensa a eso, que le puede chupar tranquilo porque no tiene esas isoformas de esos genes, ¿no? O sea, si hay una carga genética, ¿no? Cierta propensión, ¿no? Y esa propensión genética tiene todo que ver con SMART7.
Pero eso lo resolvimos apenas en este año, o sea, este año están empezando a salir artículos en ese sentido, ¿no? Tuvieron que pasar 3 años para corroborar lo que la computadora ya nos había dicho que sí era cierto. Gracias. Vamos a dar ahora la bienvenida al ingeniero Rodrigo Alejandro Olvera Carreño. Gracias. Viene del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología y nos va a hablar acerca de nanoscopía óptica de barrido por luz.